Proverbios 1:8. Escucha consejo, hijo mío. Hoy vamos a hablar de el consejo que muchas veces nosotros como padres les damos a nuestros hijos, o que como hijos nosotros escuchamos de nuestros padres. El libro de Proverbios, que es un libro que está en la Biblia, acerca y da muchos consejos acerca de la educación y de la formación. Es muy conocido en el enfoque de la sabiduría. Es un libro que ha sido utilizado por muchas personas en su vida para devoción diaria. Proverbios 1:8 habla de la instrucción de un padre a su hijo y la dirección de su madre. Hoy vamos a leer el versículo 8 del libro de Proverbios, capítulo 1. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Versículo 9: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La sociedad hoy en día tal parece que ha dejado de lado la importancia de la educación en el hogar, del consejo y de los padres. Pero esta instrucción es vital para la formación de todos aquellos que somos hijos y que tenemos hijos y llevamos a cabo una vida sana y equilibrada. Mandamos a nuestros hijos a la escuela a recibir cierta educación o formación y nos olvidamos que muchas veces como padres tenemos el deber de educar a nuestros hijos, de formarlos, de guiarlos, de enseñarles valores. A veces queremos que en la escuela les enseñen todo y muchas veces hasta hacemos responsables a los maestros de que les den educación allá, tales como la cultura, la formación de que ellos les tienen que decir a los niños: hijo, tienes que, cuando pases por el medio de dos personas que están platicando, si vas a pasar por el medio, forzosamente hay que decir con permiso. Si vas a pasar por el lado de una persona y hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cultura, ¿verdad? Entonces, saludar. Es bien importante que los hijos escuchen el consejo. Muchas veces, ¿cuántas veces usted está viendo que su hijo va por malos caminos y usted le está aconsejando? El hijo no escucha, no se detiene a oír. Él piensa que todo está resuelto. Él piensa que, decía una frase en mis antepasados, decían: es que muchas veces los hijos piensan que se van a comer el mundo a bocanadas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que para ellos todo se les hace fácil, que no va a haber problemas, que nunca van a asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces todo ello nos lleva a ver que como padres estamos haciendo un trabajo que no está completo. Entonces la palabra de Dios nos habla en la Biblia, en Proverbios 1:8, y nos dice: escucha, hijo mío. Hemos escuchado decir a un padre dirigiéndose a su hijo: no hagas esto, porque te puede pasar esto. Pero el hijo sigue empecinado, haciendo justamente lo que el padre señaló que no hiciera. Y al momento que pasa la consecuencia que indicó el padre, el hijo piensa: ¿será que mi padre o mi mamá siempre tiene la razón? El padre dice: te lo dije. Y no es que los padres sean profetas, videntes, adivinos, no, sino que ellos han tenido vivencias que respaldan el consejo o la dirección del momento o al momento que están sugiriendo o dando la intervención que se está haciendo. Están diciendo: no lo hagas porque te puede pasar esto o te puede pasar aquello. En repetidas ocasiones nos hemos topado con hijos rebeldes. ¿Sí? ¿Qué es rebeldes? Que cuando un padre da una dirección, que cuando una madre les da un consejo, ellos hasta parece que les dijeran: haz lo contrario a esto que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces como padres nos hemos tomado el momento de decirle: hijo, esas amistades que tú tienes te van a contaminar? E incluso hay un versículo en la Biblia que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No siempre, fíjese, no siempre los hijos escuchan el consejo. Y no siempre como padres vamos a tener la satisfacción de que nuestros hijos escuchen el consejo. La palabra de Dios plasmada en el libro del consejo, que es Proverbios, llamada Biblia, nos hace hincapié en la palabra oye, que implica escuchar atentamente, inteligentemente, con atención. Escuchar atentamente con dos oídos es una habilidad que pocos tienen. Este proverbio anima a los hijos a escuchar a sus padres en forma atenta, específicamente las instrucciones. ¿Sí? Hay hijos que tienen en poco la instrucción del padre. Eso te lleva a falta de disciplina, de responsabilidad. No entendemos cómo he visto personas en mi diario vivir donde a veces se le dice al hijo: no lo hagas porque te va a suceder esto. Vamos a tomar, por ejemplo, no te vayas por este camino porque te pueden encontrar personas que están haciendo maldad y te pueden asaltar. El hijo piensa que a él no lo van a asaltar y pasa por allí una y otra vez hasta que llega el momento que lo asaltan. Bien, ya lo asaltaron, ya pasó, ya habló con sus padres le dijeron: te lo dije, no lo hicieras. Pero lo vuelve a seguir haciendo, vuelve a seguir pasando por el mismo camino y sigue viviendo la misma situación, lo siguen asaltando. Lo mismo pasa con aquel que le dicen: no abuses del alcohol. Hijo mío, no abuses del alcohol, porque entorpece. No por ahorrar dinero, no, entorpece el alcohol. Y el hijo va creando una adicción al alcohol y cree que puede tener controlada la bebida alcohólica. Es más, he escuchado cuando han dicho: yo lo dejo cuando yo quiera, yo lo dejo. ¿Cuándo? Conozco personas que ya tienen edad arriba de 50, 60 años y siguen diciendo lo mismo: 10 años, 15 años, 20 años, yo lo dejo cuando yo quiera. No ha llegado el momento, porque ya no lo puede dominar, ya no lo puede controlar. Hay hijos que ya, tristemente, y se oye a lo mejor hasta un poco crudo y fuerte, cuando fallece mamá o fallece papá, en el momento de que están en la caja, llegan y le dicen: papá, ahora sí voy a dejar el alcohol. Pero pasan 3 días de luto sumergidos en el alcohol y nunca dejaron el alcohol. Llegan los 8 días del fallecimiento del padre o de la madre y siguen el alcohol. Vienen los 15 días, viene el año y siguen el alcohol. No hay para dejarlo. No siempre es el caso. Pero ¿cuándo va a ser el momento de poner en práctica el consejo que nuestros padres nos dan? Dice: hijo mío, oye la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Voy a enfocar el momento en la palabra despreciar. Despreciar, literalmente traducido, es golpear. Es como si empujáramos de un solo golpe el consejo que nos dan las madres. Ejemplo: eso no me va a pasar a mí. A todos los asaltan por andar caminando a altas horas de la noche. A mí no me va a pasar. Otros se hacen adictos al alcohol por el exceso, por el abuso, a la bebida.
Pero ellos dicen siempre, es que es una probadita. Es solamente una probadita. Es más, se rumora entre los bebedores que dicen, una no es ninguna. Dos es la mitad de una. Tres es una, y como una no es ninguna, le seguimos dando y así se va. Pero no lo pueden controlar. Y se olvidan y desprecian, porque es lo que estamos hablando, desprecian el consejo, desprecian la dirección de su madre. Otros dicen, voy a andar con una jovencita, vamos a ser novios. De rato sale embarazada la jovencita antes de tiempo. Pero ellos dicen, bueno, le pasó al vecino, le pasó al amigo, al pariente, al primo, a mí no me va a pasar. Y escuchamos esas frases. No, le pasa a todos, a mí no me va a pasar. Por no oír, por no prestar atención, por despreciar, por golpear el consejo de una madre. Que finalmente, ¿qué madre quiere el mal para sus hijos? Cuando una madre nos da un consejo es porque quiere vernos bien. Ellos siempre van a pensar que a otros les va a pasar, a ellos no, ¿sí? Otros van a ser los que van a tener esos tropiezos. Más tarde otros adictos a la droga, con tal de conseguir el recurso económico, se ven forzados a asaltar a la gente. Con tal de conseguir el recurso económico, se ven forzados a matar a alguien. Y diga usted, no lo matan por una cantidad grande. Podemos mencionar aquí por una cifra insignificante. Todo con la finalidad de obtener el recurso económico para ir y comprar el alcohol o la droga para satisfacer sus bajos instintos. Y siguen sin escuchar, y siguen despreciando, y siguen haciendo oído sordo al consejo de una madre. Hemos visto, me tocó en una ocasión, en un lugar, tres jovencitos, estoy hablando de unos 17, 18 años, en la azotea de una casa, terminaron muertos, atravesados por una bala. ¿Y cómo sucedió? Aquellos jóvenes fueron a robar a una casa y al meterse por los ductos del aire de la casa, estaban robando la unidad y salió el propietario de la casa, el dueño, el que habitaba ahí, con un arma en mano, y al mirarlos que eran tres, les disparó y allí los mató. Perdieron la vida tres jovencitos, por no escuchar consejo, por despreciar el consejo. Si una madre o un padre da un consejo, es porque seguramente ya vivió y ya pasó por allí. Ya cometió errores. Ya cometió imprudencias. Ya sufrió en carne viva el dolor, la consecuencia de esas acciones que no son para nada beneficiosas para una vida que Dios con tanto amor nos proporcionó.
Pero allí sigue el muchacho, el joven, sin escuchar el consejo. Siguen despreciando la dirección de una madre. La palabra dirección implica orientación. ¿Sí? La palabra dirección es una instrucción, es como una brújula que nos dice hacia dónde hay que dirigirnos. Es la forma correcta de conducirnos. Entonces, ¿por qué tengo que ser yo el que experimente en carne viva? Sí, fíjese bien esta parte. ¿Por qué tengo que ser yo el que tenga que experimentar en el dolor de mi carne las consecuencias de una acción que se me advierte puede ser perjudicial para mi integridad física o moral? ¿Por qué tengo que ser yo el que tenga que volver a pasar por donde alguien ya pasó y me está diciendo no pases por allí porque mira a mí cómo me fue? En una ocasión, esta es una reflexión que circula en algunos medios. En un semáforo, en una silla de ruedas, andaba un anciano con una cartulina. Las letras eran pequeñas, de manera que donde iba pasando el anciano en la silla de ruedas, se apreciaba que sus dos piernas se las habían cortado a la altura de la rodilla. ¿Sí? Al mirar aquello había una cartulina que decía: esto me sucedió porque no utilicé mi cinturón de seguridad. Al momento de algunos conductores mirar allí en el semáforo a aquel hombre que iba pasando en su silla de ruedas y no traían el cinturón de seguridad, personas sabias agarraban y nos ponemos el cinturón de seguridad. Pero nos tocó ver personas que se reían y algunos se burlaban y otros hablaban palabras en contra de la persona que estaba proporcionando un consejo de vida. Y a lo mejor le puede parecer a usted muy familiar de que aún mirando con nuestros propios ojos lo que nos puede pasar, aún así rechazamos el consejo. Golpeamos esa brújula que es la dirección que nos va a llevar a tener una vida plena. ¿Por qué tenemos que llegar a los 40 o 50 años para comenzar a reflexionar y decir: mi madre me decía, mi padre siempre me dijo, mis padres siempre me dijeron no lo hagas? Y lo hicimos. Y lo llevábamos a cabo. Y muchas veces mirando el resultado de las acciones que no eran benéficas, aún así lo volvíamos a hacer encima de todo ello. Este es el camino a la sabiduría como hijos. Nosotros debemos es subrayar la palabra deber, de escuchar el consejo, la dirección, la instrucción, pero sobre todo oír y después conducirnos. Tal vez usted podrá decir: en la vida hay que tomar riesgos, y estoy de acuerdo con usted, siempre y cuando analizando el riesgo usted pueda asegurar que a usted no le va a pasar lo que a aquel ya le pasó. ¿Y cómo es esto? Bueno, usted puede controlar el consumo de una bebida alcohólica, dele. Pero si usted ya lo intentó 1, 2, 3 veces, 5, 10, 15 años y ha fracasado, creo yo que es el momento
si es que tiene la oportunidad todavía de escuchar el consejo y dirigirnos hacia otro lado. Hay veces en la vida nos preguntamos por qué estamos en esta circunstancia, en esta situación. Y a veces queremos ver resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces debería ser el momento exacto para detenernos y oír. Y después de oír, reflexionar y empezar a conducirnos por una vereda diferente. Jamás abandones la enseñanza de tu madre. Recuerda, todo comienza en el núcleo de una familia llamada hogar. En una sociedad tan golpeada y corrompida que está llena de falta de valores, es importante la formación que viene de nuestros padres, de una madre. Hoy vemos día a día cómo la familia, que es la base de toda sociedad, está siendo atacada. ¿En qué manera? En la falta de la educación y de valores en el hogar. La educación no es en la escuela. La educación es en el núcleo, en la familia. Si como hijos no escuchamos, si como padres no direccionamos, ¿de dónde creemos nosotros que vamos a tener una sociedad con valores? Si nunca ponemos en práctica el consejo, si nunca ponemos en práctica la dirección que muchas veces se nos está dando. Voy a leer el resto de la palabra. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Es fácil. Y a veces son presa fácil aquellos infatuos. ¿Qué es infatuos? Aquellos falta de sabiduría. Aquellos que les falta entendimiento. Son fáciles de engañar por los pecadores. ¿En qué manera te envuelve y te llevan atrapado a cometer fechorías? Que más tarde tú solo vas a asumir la consecuencia de aquello que realizaste. Dice el versículo 11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos trampa para derramar sangre. Fíjese, el malo siempre acarreando a la gente de bien o al inocente a hacer maldad. Acechemos, dice, sin motivo al inocente. Acechar es como el león que está acechando su presa. Y están invitando a un inocente o a alguien que no tiene prudencia. Aquel que no escucha el consejo va a caer rápidamente en las redes de los malos. Dice, hallaremos riqueza de toda clase. Es decir, lo está invitando a robar. Hallaremos y llenaremos nuestras casas de despojos. En una ocasión yo me preguntaba, ¿a qué le sabe? A aquel que roba, ¿a qué le sabe llevar comida a la mesa de su casa? Hablarle a su familia, vamos a comer todos juntos, sabiendo que ese alimento que trajo a la mesa viene producto de un asalto, de un robo a mano armada. ¿A qué le sabe? ¿Cómo se sienta con su familia a comer, a llenar sus vientres de comida, sabiendo que eso que tiene ahí en su mesa lo tuvo que traer de otro lado, despojando con violencia a alguien que con el sudor de su frente se ganó ese sustento? ¿A qué le sabrá? Bueno, pues esa persona que no tiene escrúpulos, que no tiene valores, que no tiene el más mínimo reparo
palabras personales, que no tiene ni siquiera poquita conciencia de que lo que está haciendo está mal y está llevando a sus hijos por el mismo camino, y aún así tal vez pueden ser sus hijos a los que ese tipo de persona están acarreando a la maldad. Dice: tengamos todos una bolsa, versículo 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Fíjese, hijo mío, versículo 15 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. He aquí el consejo de una madre: no vayas con ellos, hijo mío, detente. Lo que estás por hacer está mal. Aparta tu pie del mal. Dice el versículo 18: pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y de sus almas tienden lazo. Tales son los caminos o las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y aquí termina: hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Si en este momento tú me estás escuchando y crees que lo que se ha hablado aquí puede cambiar tu manera de pensar, si tú eres un hijo y eres también a la misma vez padre de hijos, debemos de concientizar y detenernos un momento a oír y después a conducirnos. Y en el momento que nos estamos conduciendo, si tenemos hijos, entonces enseñarles el consejo y a no despreciar el consejo de nuestros padres. Hoy te dejo con esta palabra de Proverbios: escucha consejo, hijo mío, y no te detengas a hacer el mal. Y recuerda esa frase bíblica que dice que si tú te juntas con malos, te vas a contaminar. Te dejo con este mensaje. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.